sobre el agua del mar. Si te quieres ver así, hay lugar, aunque crea que esto no da para más. No importa que te rías de mí. Bienvenidos a un nuevo programa del Ciudadano se Revela. La verdad que quería esquivar este tema de la visita de Massa a Posadas, pero es imposible. ¿Por qué Massa viene a Misiones, más precisamente a Posadas, después de haber hecho una reunión con el Frente Una, donde teóricamente también formaba parte del portismo? Bueno, esto es sencillo. Por culpa del portismo, por culpa de Unión Popular. Ustedes imagínense esto. ¿Qué mejor para la renovación y para Rovira que el sector que está Sergio Massa, y no es peronista, el sector que está Sergio Massa, los representantes sean camioneros, si tienen un techo? Si ustedes saben que en un porcentaje alto la gente no acepta que los sindicalistas que hacen de sus gremios una pymes y encima se quieren meter en política y encima van cargos y encima cuando cierren lista le regalan más cargos, es lo mejor que le puede pasar a la renovación. Entonces la renovación tiene esta realidad. Por un lado, el PRO lo maneja con Alfredo y Humberto Chaboni, con negocio, toma, daca, lo tienen controladito. Pasan a cualquier interlocutor, tienen un foco de rebeldía y con clos, pero cuando le tiren un carpetazo por la cabeza se va a calmar enseguida. Y por el otro lado, lo tienen a Sergio Massa. Que, ¿cómo nace todo esto? Es sencillo. Esto nace así. Camioneros le pierden el respeto a Unión Popular cuando el PRO le pierde el respeto a Unión Popular. ¿En qué? En la repartición de cargos. ¿Por qué? Porque Ramón Puerta, todos saben su amistad con Macri, todos saben que ha ayudado en la campaña. Unión Popular, después de que en el balotaje, después de que Massa quedó fuera de carrera, jugó para Macri. ¿Cómo los verduguea el PRO a Unión Popular? Dándole cargos a personas que ustedes no las voy a nombrar por una cuestión de respeto, que no te la podés imaginar en un cargo público, pero ni por casualidad. Es más, algunos han llegado a ejercer algún cargo público y no sabes por qué, pero de ahí a manejar una oficina, un ente del Estado Nacional, y eso es una tocadita de culo. Ya está, te cambió. Le cambió eso a Unión Popular, viene atrás camionero. ¡Pum! Tomá. No te respeto nada, no cumplo ningún acuerdo, porque Unión Popular le regaló una diputación provincial, una concejalía. Es decir, Ramón Puerta, en su acuerdo con Adolfo Velázquez, se equivocó y se dio más de la cuenta. Bueno, ahí están las consecuencias ahora. Sumado a que su nuevo equipo de comunicación instala que Puerta está cerca de Macri, y digo su nuevo equipo de comunicación porque el otro día me llegaron un montón de mensajes diciendo que nosotros le hacíamos prensa. Nosotros hemos hecho prensa a Unión Popular de Ramón Puerta, pero hasta ahí. Mi límite es el macrismo. Mi límite es el macrismo. Puerta tomó una decisión de tomar otro perfil político, me parece bárbaro. Puerta es un peronista, como dijimos la otra vez, colaborando en el gobierno de Macri, pero ya lamentablemente, o a propósito, la cuestión ya se lo comió. Y ya todos lo ven cerca de Macri. Y Massa compra eso también. Porque Massa, así claro, Massa es un traidor. Pero no es un traidor porque le hizo esto a Unión Popular y a Ramón Puerta. Es un traidor por su historia. Es un traidor como se ha comportado. Y nosotros lo hemos defendido en su momento porque en algún lado hay que jugar. Si del otro lado estaba Scioli con Cristina y Zanini, y Scioli era un peronista, pero el problema es que no tenía a Zanini como vicepresidente, entonces teníamos que jugar en un lado con Massa. Con Macri no, ahí fue mi límite. Con Macri no. Con Macri no, yo no lo pude votar a Macri, yo voté a Scioli, con dolor y todo, porque la verdad que a Macri no lo pude votar, nunca lo quise y creo que nunca lo voy a querer
como referente de mi idea política, porque yo soy peronista. Como le dije el otro día, yo no soy puertista, yo soy peronista, tengo que ser objetivo. Y yo no voy a traicionar ni las editoriales de mi programa, ni las editoriales del diario, ni lo que escribimos, ni lo que pensamos. Con nosotros, por ejemplo, como medio de comunicación, se han portado muy mal, muy mal. Pero aquellos que dicen, no, Massa es una especie de Menem como Kirchner, no, este es peor. Porque él es envidioso encima. Él envidia que Macri, con una asociación de fomento como es el PRO, hizo un partido político y llegó a la presidencia. Ese es el sueño de Massa. Por eso no quiere entrar en el peronismo. Y ahí es cuando se equivocan los demás analistas, y también en algún momento nos equivocamos nosotros. Y le voy a sintetizar esto. Massa termina como el Pilo Bordón, como el que era el ex gobernador de Mendoza, que fue candidato a presidente, con Vélez en el 95 sacó 5 millones de votos, más de 5 millones de votos, en porcentaje era mayor que el porcentaje que sacó Massa, y se bancó en el codo, como dicen en el TARF. ¿Por qué? En el TURF. ¿Por qué? Porque se la creyó por la soberbia y porque el peronismo puede aceptar ciertos monstruos adentro de su estructura, pero nunca puede aceptar la misma gente que lo quiere destruir y lo ningunea. Señores, Massa es un problema igual que Macri. Y aquellos que somos peronistas, ya tenemos que mirar para otro lado. El otro día les hablé de los 4 peronismos. El peronismo de Cristina, que bueno, ya sabemos lo que es. El peronismo de Massa, que ya sabemos lo que es. Que no es peronismo, pero para poner una denominación. El peronismo de Macri, que bueno, no vamos a andar aclarando tanto. Y el peronismo. Dios quiera, por nuestro país, que el peronismo consiga un candidato para el 2019. ¿Por qué? Vamos a esquivar el tren y nos va a agarrar el transatlántico. Si puede Macri, viene Massa. Y le voy a decir algo más cómico todavía. ¿Saben cómo termina esto si Massa llega a ser candidato a presidente y si llega a presidente? Cierra con la renovación. Porque es así, porque está todo articulado. Ustedes fíjense, no lo voy a mostrar acá en el programa, no los vamos a mostrar en el programa, las palabras de elogio a Lozada, a Rovira. Quería verlo a Rovira. Le pidieron una audiencia a Rovira en la legislatura. Entonces, todo esto sirvió para eso. Todo sirvió para esto. Yo les vuelvo a repetir, es nefasto lo que hizo el PRO y lo que hace el PRO. Es nefasto lo que hace Camioneros. Es nefasto lo que hace la Renovación, pero conserva el poder. Pero Unión Popular no reacciona. Y ahora, encima de todo esto, de quedar afuera de un circuito político, y lo lamento porque está de presidente hoy por Unión Popular, Claudio Roa, que es un amigo, ustedes saben que le hemos hecho prensa, está presidente del Consejo Provincial Hugo Bellot, están un montón de dirigentes que lamentablemente militaron y no lograron por lo menos posicionar una cuestión política que hoy por hoy se ve bastardeada. Por un lado por el PRO, por otro lado por el masismo. Mientras tanto, se están distrayendo mal asesorados, creyendo que van a conseguir votos con el establishment posadeño. Miren, yo no sé si Ramón Puerta va a ser candidato el año que viene. No sé si Ramón Puerta va a ser candidato, como me mandan mensajes de Macri el año que viene. La verdad que no lo sé. Seguramente que si llega a ser de alguno de esos espacios, nosotros vamos a estar en la vereda del frente. Ahora, la vereda del frente tampoco es camionero, ¿eh? La vereda del frente tampoco es camionero. Y la vereda del frente, y fíjense, miren, me acordé ahora y se los voy a decir así fresco como es. La maldad, o digamos, la comicidad, o como le quieran llamar, me lo señaló un funcionario nacional. Rovira puso una verdulería en el PJ con Juan Chirrazábal. Lo agarra Di Stéfano y lo pasea como si fuera un monigote. Y ahora agarra a Alejandro Velázquez, a los camioneros, y les hace traer a Massa.
Yo no creo que Rovira sea un genio. Yo lo que creo que los demás están distraídos. Decimos así. Vamos a decir que están distraídos porque no vamos a decirlo. Entonces, no se quejen. El poder se ejerce, el poder se pelea. Si hoy la política millonaria está así, es porque no hay actores que se pongan las pelotas para tomar en serio lo que hay que tomar. Entonces vamos a abrir los diarios y nos vamos a encontrar que la política es Alfredo Humberto Schiavoni, la política es Adolfo Alejandro Velázquez, Ramón Velázquez. Lo bueno de esto que quiero rescatar, que por lo menos Alejandro Velázquez hizo mejor trabajo que Ramón Velázquez, porque a Ramón Velázquez cada vez que le mandaba a hacer una cosa hacía una cagada. Por lo menos el que le financia esto del roverismo a Alejandro Velázquez, por lo menos ganó punto de nuevo con Ramón Velázquez, Benito Gómez, todo eso, perdió plata como loco. Dicho esto, los 4 peronismos, nosotros estamos con uno solo, con el peronismo. Los otros son farsantes, el kirchnerismo, el macrismo y el masismo. Vamos a lo que va a ser hoy el programa. Hoy vamos a pasar una película que se llama El Diálogo. Es una película protagonizada, y valga la redundancia, es un diálogo con imágenes, documentación y todo, de Graciela Fernández Mejide y Héctor Ricardo Leis, un militante montevideo que tuve la suerte de conocerlo en algún momento, falleció en 2014, una persona que sufrió mucho. Y yo no voy a reivindicar al peronismo de los 70 porque desde un lugar porque el kirchnerismo lo bastardeó, pero reivindico a todos aquellos que querían un país mejor, a aquellos compañeros que perdieron la vida, que fueron presos, y hay cosas que todavía las podríamos discutir. Hay que dejar que baje la marea del kirchnerismo que utilizó y bastardeó el tema de lo que fue el peronismo de los 70, y vamos a ir contando cosas de a poco. Tengo también una película guardada muy importante, muy linda, pero en este contexto no la puedo mostrar. Primero, porque hay una cuestión cultural que tenemos que depurar. Si la mostramos se van a confundir. Una vez le dijimos, nosotros no somos ni kirchneristas ni macristas, pero como medio de comunicación y como comunicadores siempre vamos a estar dando una opinión. Y no nos escondemos de eso. Nosotros creemos que hay que ser sincero con la audiencia, y que nos ve o que nos lee tiene que saber hacia dónde vamos. La película con ustedes que vamos a ver hoy se llama El Diálogo. Espero que les guste. Yo tengo una anécdota. Fines de los 60, principios de los 70. Cuando todo el mundo decía, es ineluctable, es imposible impedirlo, la cosa va a ser así, la civilización avanza de oriente a occidente, el socialismo va a llegar. Estábamos en una reunión social, absolutamente nada que ver con la política, pero aparece, como en todas las reuniones sociales en la Argentina, la política, porque siempre había algún tema político. Y un hombre, que era un industrial argentino, dijo esto: el socialismo va a avanzar y es función de la derecha, de nosotros, detenerlo, o por lo menos que tarde lo más posible. Yo inmediatamente le dije, ¿y usted no tiene miedo? ¿Usted tiene hijos? Sí. Y digo, ¿no tiene miedo que estén o en un lugar o en el otro y sean víctimas? Él me dijo, detrás de mí el diluvio.
no siempre aparecen generaciones como la del 60. Cuando me refiero a generación no me refiero al año que nació, sino a partir del año en que actúa públicamente. Entonces la generación que comenzó en los 40, las influencias eran comunismo, nazismo, liberalismo. Y de hecho la Segunda Guerra Mundial en los años 40 era eso, eran potencias liberales, comunistas y fascistas. Muy bien. Fue una generación, digamos, que dependiendo de la región o del conflicto, tomó partido por un lado o por otro, pero las influencias vinieron de esos tres lados. Ya la generación del 60 tuvo una influencia mucho más homogénea. Toda la cuestión fascista estaba menos presente, llegamos a confundir al peronismo como una fuerza, digamos, asociada con el proyecto socialista, porque era clase obrera, trabajadores. Entonces había un factor ideológico muy claro. Pero a partir de la generación del 60, tuvo todo a su disposición, universidades buenas, trabajo de sobra, píldora para hacer sexo cuando quería, o sea, libros a montones, vanguardias culturales, teatros y cines y todo a su disposición. Buenos Aires fue una fiesta en los años 60, una fiesta de 24 horas, y eso le dio una energía que tenía que ir para algún lugar. Y de repente no encontraba, la economía no era eso que ellos podían hacer, la política era una cosa más opaca, estaban los militares. De repente vino la Revolución Cubana, vino toda una cosa que podía canalizar esa energía contenida de esa generación. Entonces estaba la carga ideológica y la carga generacional, porque esa generación era de izquierda, era una generación con fuerza romántica, con capacidad para hacer cosas. Llegaron y marcaron la vida del país. Entonces mi hipótesis es la siguiente. Está bien, eran de izquierda, pero cuando se lanzaron a la lucha, ya no importó más la izquierda y la derecha, lo que querían era el poder. Y los montoneros es la mejor prueba, porque el ERP era de izquierda. Sí. Pero los montoneros eran ¿qué? Los montoneros eran de izquierda y derecha al mismo tiempo. Así es. Eran católicos conservadores, o sea, junto con izquierdistas marxistas, era una mezcla insoportable que las unía ¿a qué? La voluntad del poder. Cuando vos llegás al 73, vos tenés casi toda la generación del 60 que quería ayudar a refundar el país. Esta es otra palabra que vos usás y me parece fantástica, en términos para describir y atroz para pensar lo que viene después. Porque el que quiera refundar una cosa tiene que tirar la anterior a la basura. Entonces, esa generación entró con la voluntad de refundar el país. Algunos no entraron a la lucha armada por razones varias, no querían, no les gustaba, tenían miedo, qué sé yo, cada uno sabe lo que quiere. Otros entraron, pero todos apoyaban. El ERP era el que tenía las acciones más llamativas y tenía un aceptable y bastante extendido apoyo de la clase media y media alta profesional, que los admiraba y todo lo demás. ¿Cuándo es que empieza lo que se llama el engorde de Montoneros? Con el asesinato de Aramburu. Porque Montoneros le mata el punto al ERP. Hace una acción tan brutal, tan fuerte, que todos esos que venían a sumarse a algo van para Montoneros, no van para el ERP. ¿Y qué es la muerte de Aramburu? Sino la muerte del padre. Los que lo fueron a secuestrar y matar usaban uniforme militar. Uno de ellos había sido cadete. Fue un magnicidio porque había sido un expresidente, no me importa cómo, pero digamos, hay que aprender a respetar las instituciones, para mal o para bien. No sirve de nada tirar el cuadro de la pared, porque la historia está ahí. No cambia. O sea, Stalin lo sacó a Trotsky. ¿Y que acaso Trotsky no participó en la Revolución Rusa? Nos guste o no nos guste. Y eso, digamos, me parece que no se registra bien. Fue un magnicidio y un parricidio. A partir de ese momento, yo creo que los militares comenzaron a vivir como amenaza a aquellos hijos o sobrinos que eran de izquierda o eran revolucionarios o era lo que fueran. Hasta ese momento los tomaban como chicos que van a cambiar de idea. Nosotros éramos omnipotentes, podíamos cualquier cosa, éramos una generación bendita, bendecida. Entonces, qué sé yo, condenada a ganar. Exactamente, agarrar un arma, acabó siendo lo más natural. Entonces yo iba al tiro federal y apuntaba un blanco y después apuntaba un cara. No sentí que hubiéramos una ruptura, lo sentí como natural. Ahora, lo que sí sentía que no se lo podía explicar a nadie. Yo le podía explicar a mis padres,
me hice comunista, pero no le podía explicar a nadie que estaba en la guerrilla, porque eso nadie lo iba a entender. Pero entre mi generación lo entendían. Eso es más un ejemplo de que existen generaciones. Fíjate, le conté a mi padre, soy comunista, muy bien. Mi padre no le gustó, pero lo entendió. Pero al otro ya no le podía contar. Cuando vos no podés contar algo es porque hay un corte. Había un corte generacional que nosotros pasamos sin darnos cuenta. Yo tenía una vida de burgués, vivía ahí en Juan Francisco Seguí, a una cuadra de Libertador, ganaba bien, mi mujer también ganaba bien. Y después, cuando podíamos, nos juntábamos con los compañeros y hacíamos cagada. Ni los vecinos ni en el trabajo podían saber de lo que vos andabas. O sea, había gente en el trabajo que llamaba a mi casa porque fui preso, horrorizado, no puedo creer. Decían, pero ¿cómo? Héctor, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Te das cuenta? O sea, yo no le había contado a nadie. Había hecho bien el trabajo. Yo tenía un instituto de idiomas, principios de los 70. Y en uno de los cursos venía la señora Magdalena Nosiglia, la mamá de Coti Nosiglia, la mamá de Magdalena Nosiglia, que era de Lerma. Habían detenido a los hijos, o los perseguían, porque habían secuestrado al almirante alemán. Y ella sostenía, los chicos salieron a comprar empanadas porque todos estábamos reunidos y íbamos a comer empanadas. Sí, los chicos le dijeron a los padres, vamos a comprar empanadas, en realidad lo fueron a secuestrar al tío. Sí, porque, digamos, lo que no se puede entender no se puede creer. Exacto. El hecho es que, volviendo, cuando yo veo que todo eso es un flan, inclusive tengo alguna experiencia medio desastrosa, un grupo ahí infiltrado que me salvé raspando, entonces dije, bueno, vamos a hacer un grupo pequeño, con poca gente, y ahí salí a hacer cosas. Y bueno, cuando surge la posibilidad de conectar un grupo mayor, nos conectamos, pero así fue. 2 matrimonios, el mío y el de otro, y más otro compañero. Comenzamos a hacer pequeñas cosas y de repente nos llevaron. Era robo, asalto, o sea, ese tipo de cosas. Fue una catástrofe en términos de eficiencia revolucionaria. Pero contribuí, digamos, a ser más un número, un nombre, digamos, eso daba fuerza, ¿no? Y motivaba a mi generación. Establecer claramente cuáles son sus amigos y cuáles sus enemigos. Y dedicarse después, esto ya no lo dice Mao, lo digo yo, al amigo todo, al enemigo ni justicia. Ya había pasado lo de Aramburu, y nos invitan unos amigos a ver una película a una casa donde cierran todo, desenchufan los teléfonos, no había celulares, y nos pasan la hora de los hornos, y hay 2 finales, que yo los encontré en internet, 2 finales de, no sé por qué, 2, de Perón hablando en cámara, así frontal, y donde dice de la injusticia, qué sé yo qué, y dice en un momento, tendrán que morir muchos. Y yo ni me lo imaginaba, mis chicos eran chicos. Entonces cuando termina y empieza la charla, lo único que me salió a mí, le digo, y ese hijo de puta dice que tendrán que morir muchos mientras él se queda en España. Para que se armó un quilombo. Y bueno, al final nos fuimos, qué sé yo, que yo salí enojada. No te invitaron más. No. Indudablemente la guerra revolucionaria es una guerra larga, sumamente larga y muy cruenta, donde el sacrificio de los hombres es una cosa penosa y prolongada. Y quizá ese sea un camino si no hay otro remedio. Bueno, yo te doy la derecha acá porque de esto sabes más que yo. Esto fue en el 71, después de Aramburu. Pero hasta ese momento había coqueteado. En este momento asumió un compromiso fuerte. Y claro, nosotros no sabíamos, pero digamos, ahí lanzó también la consigna del socialismo nacional.
cualquier parecido con el nacionalsocialismo, digamos, no lo registramos, o sea, eso se registró después. El nacionalsocialismo nacional, nosotros quedamos convencidos de que él había finalmente tomado partido y no percibimos que éramos todo lo que sabíamos, porque el problema es que con Perón, es que la izquierda siempre supo que Perón era un cara magistral para jugar, pero no confiable. Era mafioso, en el bueno y en el mal sentido, no era confiable. Pero fruto de esa conversión que pasaba por una idealización, yo me acuerdo cuando él llega y fui a Gaspar Campos a la casa, yo me acuerdo me escuché diciendo, este es el mayor genio político del siglo XX. Y metí a todos en la valija. Menos mal que dije siglo XX. Estaba así, me sentía peronista, me sentía frente a él, a un líder, y lo que no percibí justamente es que él con esta jugada, exactamente en esta jugada, él nos puso más como una carta en el mazo para jugarnos. Vamos a decirlo con todas las letras, la conducción de los montoneros era muy pobre intelectualmente y con poca capacidad, para no decir casi ninguna capacidad de entender la realidad. Entonces embarcaron en el cuento del tío, no del tío Cámpora, sino del papá Perón, embarcaron en eso. Cuando ven que no es eso, cuando ven que le echan la culpa de una cosa que no hicieron, como fue Seiza, ahí no entienden nada, Entonces dicen, no, debe estar mal informado. Yo creo que eso no fue una maniobra táctica, ellos estaban creyendo eso. Entonces dice, vamos a romper el cerco. ¿Romper el cerco cómo? Eso no lo explicaron hasta después de la muerte de Rucci, que nunca se hicieron cargo, por otra parte, ¿no? Hay un libro de Perdía últimamente que dice que no, que ellos no fueron. Yo te digo, sobre esto, juro por la ceniza de mis viejos que fueron, porque yo estaba en la conducción y vino otro tipo de la conducción regional y dijo, yo cuando informé, cuando me preguntaron, dije, no, debe haber sido la CIA, para los compañeros que estaban bajo mi responsabilidad. Cuando vino la conducción regional a la conducción de columna, nos dijo, fuimos nosotros. Y cuando le preguntamos, ¿y cuál es la explicación política? Así, con miedo y con respeto, es, dije, hablamos de aquí un rato, ahora deja que te cuento la operación. O sea, los fierros siempre vinieron primero. Después de contar la operación, ya estábamos calmados. Entusiasmados. Dale que va, está bien, menos uno. Ahora, fíjate que él dice, y creo que lo insiste, dice, tiene que haber dos en la mesa de negociación. El enemigo que siente que va a ser derrotado y se sienta a negociar, y de este lado tiene que estar el otro, que no tiene que ser un tonto. El no tonto era él. No, claro. El único que podía negociar, porque Montoneros le había dejado la política en sus manos. Exactamente. Al militarizarse y hacer la confrontación, dejó. Perón hacía la política, era el no tonto, era el piola, y los otros con la teoría del cerco, que si rompemos el cerco, que si o qué, y ya en un camino que era imparable, no se podían detener, me parece. No era solo, lo de Montoneros no era solo militarismo, era aventura también, o sea, era una cosa así de fascinación que ejercía la violencia. La violencia es una droga, literalmente. La violencia seduce. Ir con un arma, tirotearse. Imagino lo que será torturar, o sea, matar en gran escala con una bomba atómica, qué sé yo. La violencia seduce. Y cuanto más se practica, más seduce. Los indios, que eran sabios, después de una guerra, dejaban a los guerreros 40 días sin entrar en la tribu, porque tenían toda la carga emocional podrida de la guerra.
Nosotros no teníamos 40 días después de un atentado, después de cualquier cosa. Nosotros estábamos constantemente eso. Eso nos fue llevando a los militares también. O sea, que estaba la ideología, pero también estaba este otro factor que era la violencia. La violencia nos seducía a todos. Entonces, esta maniobra de decir, deja que te explico primero la operación, es una maniobra natural, espontánea. ¿Por qué? Porque a todos nos seducía la violencia. Vos sabés que cuando, en el año 79 y 80, cuando entran las dos oleadas de contraofensiva, que la primera, los militares no los esperaban tanto, la segunda los estaban esperando, era como cazar gallinas en el gallinero. La Embajada de Estados Unidos, yo accedí a documentos que fueron, viste que cada tantos años Sí, se abrían. Lo sabía, y les dijeron a los militares, ¿por qué no hacen un juicio grande? ¿Por qué no los enjuician? Y ustedes quedan colocados frente a la sociedad como con un acto de legalidad. Yo creo que no pudieron. Tuvieron que seguir matando. Cuando podían haber hecho un juicio y nos hubieran puesto en un problema a los organismos de derechos humanos, que hubiéramos tenido que poner abogados a defender el derecho que tenían de ingresar al país con armas para una acción subversiva. ¿Cómo hacían los organismos? No deshacían políticamente. No, los liquidaron. La apuesta a que el golpe iba a empujar a las masas para nuestro lado no se cumplió, nos estaban matando y nosotros no hacíamos nada porque no teníamos ni teníamos las armas allá, pero no podíamos ir a buscarlas y el compañero aquí, no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo estuve en La Plata, cuando me sacan de Mar del Plata, y me mandan a La Plata el día del golpe, ¿podés creer? Y me voy allá con un camión de mudanza. Y llego ahí y me quedo hasta noviembre en La Plata, una ciudad envenenada hasta la puta que lo parió. Creo que 6 conducciones de columna pasaron por ahí limpiadas. Entonces me mandan ahí y ya era aspirante, pero cuando me recibieron me dijeron, sabemos que sos un buen combatiente, pero bueno, también sabemos qué sé yo qué, que era que no pensaba exactamente, pero vamos a hacer muchas operaciones. Hice 2 operaciones, 2. Patéticas las 2, o sea, digamos, no interesa cuáles, pero digo, no había nada para hacer, entonces solo había esperar a que te masacren. Llega un momento, cada uno tiene su momento, llega un momento que vos te vas. Ahora, el problema es el siguiente, yo esto lo hablaba con los compañeros que yo tenía bajo mi responsabilidad, que eran más jóvenes, esto es lo doloroso. Y yo le decía, escúchame, esto no da. Digamos, tenemos que protegernos, yo te lo digo, no te lo digo como compañero, pero te digo, vos estás viendo las cosas, sí, estás viendo, bueno, saca tus conclusiones, yo trataba de que ellos sacaran sus conclusiones. Y muchos compañeros jóvenes me decían, mira, tenés razón, pero yo no sé a dónde ir, no sé qué va a ser de mi vida, porque habían entrado a la militancia a través de los montoneros. Los que entraron a la militancia, los jóvenes, por eso los jóvenes fue más doloroso, los que entraron a la militancia a través de los montoneros, esos estaban condenados a muerte. De antemano. ¿Por qué? Porque iban a ir hasta el fin. Porque la nobleza de espíritu les impedía la traición. Aquellos que tenían experiencia sabían que habían sido traicionados por el PC, como en mi caso. El PC, está bien, entramos y después el PC no era eso. Después, peronismo revolucionario, no era eso. Después los montoneros, no era eso, ya estaba acostumbrado, no era eso. Entonces, bueno, chao. ¿Te das cuenta? Los otros no, los otros se quedaron. Entonces, también tener un poco más de edad ayudaba. Más edad en el sentido de más experiencia. Más experiencia. Zafaban algunos y otros quedaban enganchados, pero porque además había una cuestión, y esto me lo explicó alguno, de deuda con los compañeros muertos. Era muy fuerte el tema de la lealtad. Pero eso era más con los jóvenes. Sí. En la contraofensiva hubo algunos de más edad que volvieron porque estaban con culpa, como, qué sé yo, como Marco Zucker. como Valenzuela. Qué sé yo.
Pero había muchos jóvenes ahí. Yo conocía a las mujeres de David Viñas en Río de Janeiro. El hijo era portero allá. Y era un tipo, digamos, que no lo podían haber mandado por varias razones. O sea, y lo mandaron igual, no le importaba, que no te importaba el QI que vos tenías, no te importaba nada. ¿Querés ir? Allá va, bli, bla, blum, vamos. Psh. O sea, vayan, ¿no? Yo me quedo, vayan. Sí. Entonces, Anímense y vamos. había un incentivo al heroísmo que era, la verdad, un incentivo a la muerte. Esto hay que decirlo bien. Sacrificial. Sacrificial, si querés. Sacrificial es una palabra fina, que yo estoy de acuerdo, sacrificial. En última instancia te está mandando a la muerte, Entonces, acá, cuando alguien te manda a la muerte y otro te mata, ¿de quién es la responsabilidad? Decime. Es compartida, ¿no? Entonces, la verdad que no hay dos demonios, hay uno con diversas caras. Demonios siempre, digamos, hay varias jerarquías de demonios, pero para el vocabulario argentino hay un solo demonio con varias caras. Chao. Disculpame la cosa de traer estas cosas, pero digamos, lo que más me duele, te digo, me emociona, lo que más me duele es la cosa de los menores. Sí, que yo no los pude evitar porque yo tenía y les decía, rájense. Y no,